Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Este fin de semana es un fin de semana clave para la humanidad, diría yo, en tanto que los viejos acuerdos explícitos e implícitos de las relaciones internacionales han sido rotos. ¿A qué me refiero concretamente? Pues sí, al bombardeo por parte de Estados Unidos de las instalaciones potencialmente para fabricar armamentos nucleares en Irán. Pero eso supone un reajuste con toda el área y con el mundo que tendremos que observar con mucho cuidado. Mucho cuidado porque tiene que ver con la reacción que tenga Irán o que ya está teniendo Irán al cerrar el Golfo de Hormuz y al afectar el mercado energético, pero también tiene que ver con la reacción que tenga hacia las instalaciones militares de Estados Unidos en Europa. Y para hablar de esto es que hemos invitado a un especialista, Marwan Soto Antaki. Usted ya lo conoce, ha estado aquí en esta pantalla, porque es un tema complejo y tú sabes mucho, Marwan. ¿Cómo ves el Hola, ¿qué asunto? tal? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias por traerme. A ver, sí, se reacomodan varias cosas que entran en el mismo capítulo de pues, la última vez que estuve acá, ¿no? Que se arranca con el 7 de octubre de 2023, con el atentado de Hamas sobre Israel. Y al mismo tiempo esta da la impresión que podría ser una etapa que cambia uno de los actores o la condición de los actores más relevantes en la zona, que es Irán. ¿Por qué el más relevante en la zona y por qué tiene mucho sentido lo que dices de la ruptura de estos acuerdos? Irán desde 1979, cuando llega el Ayatollah Khomeini, agarra así por un lado la causa palestina como uno de los estandartes que al mismo tiempo le permite tener cierta maniobrabilidad en la región y le permite de cierta forma, con otros elementos, poder construir una estrategia, la estrategia que conocemos como la estrategia de proxies, que le permitió armar, equipar, dar inteligencia a distintos grupos en la región, los Houthis, Hamas, en parte Hamas, y al mismo tiempo incorporar dentro de su arsenal político y militar al gobierno de Hafez al-Assad en Siria, luego Bashar al-Assad. ¿Qué es lo que sucedió en esta última etapa? En esta última etapa cae la dictadura de Assad, las operaciones de Israel terminan por diezmar a Hezbollah, a Hamas, los Houthis siguen ahí. Encuentra Israel un buen momento para el momento que venía esperando desde hace décadas para poder atacar a Irán. Y aquí hay un gran cambio, ¿no? En este último paréntesis de la historia, digamos, los ataques habían sido tradicionalmente indirectos, ¿no? Y ahora ya están desde hace un rato en la confrontación directa, que empieza con el asesinato del liderazgo de Hamas en la toma de posesión de Pezeshkian, el actual presidente iraní, y al final el intercambio de ataques va subiendo de tono, rompiendo parte de esos acuerdos, donde tenían una relación medianamente patológica los dos actores, los dos países, ¿no? Llega el presidente Trump, cambia, si en su segundo periodo, cambia cierta postura de la que venía trayendo, pero al mismo tiempo había ciertos elementos que convergen aquí. En el primer periodo de Trump, saca a Irán, se sale del acuerdo nuclear con Irán, 2018. 2020 asesina a Qasem Soleimani, el segundo hombre fuerte de Irán en Irak. Este es el hombre que había armado toda la estrategia de proxies. Empieza ahora en el segundo mandato a querer reincorporar a Irán dentro de este programa atómico. Y el escenario para Netanyahu, con la crisis en Gaza, más de 50.000, casi 60.000 muertos, la franja absolutamente devastada, todos los crímenes posibles de guerra, 2 órdenes de aprehensión, etc., decide tomar esta maniobra que en principio decían solamente va por el programa nuclear, dando cuenta de que la Agencia Atómica Internacional había reportado 2 semanas antes que Irán se encontraba muy cerca, dicen, a 15 días de poder tener el material enriquecido atómico para poder tener un arma Y sin el atómica. permiso de nada, sin la autorización ni nada, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, atacan primero esto, atacan posiciones balísticas y terminan también por tener una serie de ataques en contra de científicos, parte del programa atómico, y de altos mandos de las guardias revolucionarias y del aparato militar. Es decir, desde 2020, con el asesinato de Qasem Soleimani, hasta hace unos días, se fractura completamente el alto mando de operaciones iraníes. Y quizá habría que decir aquí 2 cosas, Marwan. Uno, ¿por qué para Israel esto era un objetivo pues, de hace 2 décadas por lo menos? Porque las armas nucleares en manos de un Estado que dice que su misión es destruir al Estado de Israel... Era una amenaza evidente. Era una amenaza estructural. Entonces, ¿no? Para Netanyahu, en su propio equilibrio interno,
es de las pocas cosas donde va a tener un amplio apoyo social. Y ahí la respuesta de todos los sectores políticos israelíes es absolutamente consensuada, ¿no? Para todos significa eso una amenaza y eso al mismo tiempo hace que para Estados Unidos también se lo vuelve sea. atractivo. Pero déjame nada más, el otro tema que me parece bien relevante es, parecía que la diferencia militar era menor, o sea, que había una cierta paridad. Fue menor en algún momento. Exacto. Fue menor en algún momento a la hora que las operaciones contra el Hezbollah, que era de entrada la fuente más cercana para ataques en contra de Israel, termina siendo descabezada, terminan destruyendo muchísimas de sus posiciones, con un Hamas también muy, muy diezmado y sobre todo sin la dictadura de los Assad. Quizá el mayor cambio es la caída de la dictadura de los Assad, porque al final terminas ahora con un gobierno opuesto a Irán en Siria. Siria era el puente entre Irán e Israel para transportar armas. Han seguido intentando, de hecho, transportar armas hacia el Líbano. El gobierno sirio lo ha logrado más o menos contener de cierta forma y cambia toda la estructura de seguridad que tenía de cierta forma Y en las Irak. escaramuzas de hace unos meses, Israel destruye la capacidad de respuesta contra la Fuerza Aérea israelí. Al final, ¿qué es lo que hace Israel con sus primeros ataques en contra de Irán? Termina por eliminar la mayor amenaza de entrada al cielo iraní que tenía Estados Unidos para poder ejecutar la operación de hace 36 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque logra destruir un gran número de sus baterías antiaéreas y entonces cambia el discurso. El discurso es ya no necesariamente solo la eliminación del programa atómico, que ahí también hay que ver, ¿se eliminó? ¿No se eliminó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? No queda claro. ¿No? Sí. Después el cambio de discurso empieza y eso surge en principio por parte del gobierno israelí en el cambio de régimen. Hay que tener mucho cuidado cuando los cambios de regímenes en cualquier parte del planeta provienen de un agente exterior. No hay casos donde eso funcione, mucho menos en esta zona del mundo. El japonés, ¿No? la invasión de Estados Unidos en Japón. Con un contexto totalmente distinto. Con un contexto 100% distinto. De hecho, podríamos decir que todos los intentos de cambio de régimen En el Medio Oriente ha sido un desastre. ha sido un desastre. Pero fíjate, ahí tienes... ¿No sienten ustedes que hay una enorme confusión en las declaraciones y en las posiciones de Washington? O sea, tienes a un Vance diciendo no estamos en guerra con Irán, sino estamos en guerra contra el armamento atómico. Y tienes a un presidente Trump usando sus redes sociales para decir, bueno, pues no estaría mal que hubiera un cambio de régimen. A ver, tratando ¿de qué se trata? a ver, tratando de como ver desde el lado medio oriental, ¿no? Ustedes tienen mucho más conocimiento sobre cómo funciona Washington desde Washington que yo, ¿no? La lectura desde la parte medio oriental es que al final Trump lo que hace es empieza así con una postura diplomática, en principio diciendo sí nos estaba buscando que haya lo que tenemos hoy, pero conforme Israel va teniendo mucho más logros de los que inicialmente daba la impresión que iba a tener, se sube al barco y dice, ok, yo también quiero un poco de este pedazo de pastel, y hay un momento donde eso sí se descontrola totalmente y ya son 100% sincrónicas los discursos. ¿Cuáles son las dudas alrededor del momento en el que estamos? Se atacan 3 instalaciones atómicas, se atacan de distinta forma. Es importante que son de distinta forma porque si bien se habló mucho sobre la instalación de Fordow, esa que está dentro de una montaña. Sí, la más profunda de todas. Para la que se necesitaba la intervención norteamericana, ya que Israel no cuenta con el equipo necesario, las bombas estas de penetración. Pero hay otra, Isfahan, ¿no? Donde ahí resulta que los ataques son con misiles balísticos y son más superficiales. Termina el ataque, pasan las horas, se va disipando el humo y resulta, como sí, efectivamente, el dónde quedó la bolita, que el material atómico que estaba ya enriquecido alrededor del 60%, nadie sabe dónde está. Yo creo que aquí hay 3 temas que a lo mejor son importantes traer a la mesa. El primero es que yo creo que en Estados Unidos lo que hay es un pleito interno. Recordemos que Trump, uno de sus grandes sellos distintivos fue yo no voy a entrar a más guerras inútiles, eso no es trabajo nuestro. Yo creo que, como dijiste, se engolosinó porque vio un triunfo fácil, pero para una parte de las bases de MAGA, esto es totalmente contrario a lo que ellos creen, lo que les vendieron y creían que era lo correcto, y si es un triunfo fácil, se les va a olvidar, se quedan entrampados en una... Y eso no lo podemos saber. No lo sabemos. Exactamente. O sea, esa ecuación es, si le sale bien, puede ganar. Pero si le sale un poquito mal, y es muy fácil que salga mal, las cosas se puede complicar muchísimo. En esto casi siempre sale mal. Ahora, ¿para quién va a salir mal? Y aquí hay una dimensión que no necesariamente se está tomando. Para Israel va a salir mal
Veamos, para Estados Unidos puede tener otra, pero lo más preocupante es para el mismo Irán. ¿Por qué para el mismo Irán? Sobre todo cuando ya se entró de lleno en esta idea de un cambio de régimen y el discurso ahora está yendo por ese lado, es porque Irán es un país que al final, y eso es lo que hacen las dictaduras, esta es una dictadura desde 1979, eso es mucho tiempo, ¿no? Además, descríbenos qué tipo de dictadura, porque no es cualquier dictadura. Ahí hay que también tratar de tener mucho cuidado con las... que México tiende mucho a eso, ¿no? A ver siempre como en el lado bueno de las distancias a partir de una entidad por oposición, ¿no? O sea, si la gente está en contra de Israel, de repente agarra como defensa alrededor del régimen de los ayatolas o viceversa, pues, ¿no? A ver, para poner los actores, Israel este gobierno de Israel es el Israel que es el responsable de la devastación en Gaza y de las muertes de Gaza y de la crisis humanitaria en Gaza y de la no solución en Gaza, ¿no? No hay nada que pueda evitar eso. Pero cuando nos volteamos al lado iraní, estamos hablando de un régimen teocrático que tiene una interpretación de la Sharia criminal. Este es el régimen que tiene el segundo récord de mayor cantidad de ejecuciones en el mundo. Se disputan, dependiendo del año, entre ellos y Arabia Saudita, siempre está China adelante. Este es el régimen que encarcela, mata mujeres por no portar el velo. Que las violen las cárceles. Este es el régimen que tiene, y podemos acordarnos de Mahsa Amini, cuando la retienen por no usar el velo, la llevan a una cosa que le llaman centros de reeducación, donde termina siendo asesinada. Y esta es la historia de miles y miles de mujeres a lo largo de décadas. Este es el régimen de Irán, ¿no? Es un régimen que, por un lado, tiene sí una interpretación de la Sharia, de la ley islámica, muy particular, particularmente criminal en este caso, pero es al mismo tiempo el país que ejecuta una estrategia de control al interior con las guardias revolucionarias iraníes, con sistemas de inteligencia y una paranoia extrema de vigilancia sobre el que vigila, sobre el que vigila. Y con un sistema de gobierno muy extraño, porque hay un presidente, pero no manda en todo. Hay un presidente que es más ornamentario, de cierta forma. Su sistema de elecciones también muy curioso, porque tiene un sistema de elección que siempre va a depender del ayatolá. Tiene un consejo de expertos, así se llama el consejo de expertos, que es el que va a terminar decidiendo bajo venia del ayatolá quiénes son los sucesores y al mismo tiempo si el ayatolá puede mantenerse como líder supremo, ¿no? Cuando pensamos en la idea de un cambio de régimen que ahora todo el mundo está hablando, surgen muchas dudas, porque ¿cómo cambias un régimen de este estilo? Exacto. No se cambia fácil un régimen así. Mencionaste una palabra que es clave. Esta es una guerra contra una teocracia. Sí. O sea, el fiat, el mandato, es distinto al de un Estado-nación normal en donde estás midiendo popularidad, etcétera. Esto que es la palabra, hay mucho de fanatismo. Y ese fanatismo puede repercutir en los aeropuertos, puede repercutir en muchas partes. Que eso nos lleva al qué es lo que viene después del lugar en el que estamos. Exacto. ¿No? ¿Cuál es ¿Cómo se va a manifestar ahora la guerra? A ver, cuando pensamos en, por ejemplo, en la relación militar, en las respuestas para Irán, en este momento para el ayatolá en particular, es prácticamente imposible no responder, ¿no? No puede no responder, su no respuesta es un signo de debilidad ante su propio grupo más cercano, insisto, es un grupo muy cercano. Es un señor de 86 años. Es de 86 años con cáncer, con problemas de salud, que ya tiene muchas dificultades alrededor de pandemia, se dijo muchas veces que ya estaba a punto de morirse. ¿Dónde? Porque dicen que lo pueden bombardear en cualquier momento. Y al final tiene que tomar cierta postura para no expresar esa debilidad. Sabemos ya que hubo una respuesta por parte de Irán contra la base de Estados Unidos en Qatar. Se empezó a decir contra Irak. Para este momento yo al menos no tengo la confirmación de Irak. Pero al mismo tiempo esa es una respuesta que es muy parecida a la que tuvo Irán después del asesinato de Soleimani en 2020. Pero también sabemos otra cosa. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Por favor. Vamos a un corte y regresamos a seguir platicando el tema. Seguimos aquí con Marwan Soto Antaki hablando del nuevo equilibrio que pudiera surgir o no después del bombardeo de los Estados Unidos a las instalaciones nucleares en Irán. Y estabas planteando los escenarios de lo que puede venir. Es muy difícil porque los sucesos se están dando hora por hora, ¿no? Ha tenido un nivel de elasticidad tal que, por ejemplo, si hace 2 semanas muchos decíamos que no veíamos espacio para alguna fractura de alta dimensión al interior del régimen de los ayatolas, hoy tenemos que, si tenemos un gramo de responsabilidad, decir, ok,
no lo decimos, no creemos todavía, pero hay ya un espacio que hace 2 semanas no había. Entre las declaraciones de Trump, entre las reacciones que puede tener el mismo Irán, como el ataque a las bases norteamericanas, cuál va a ser la respuesta de los países del Golfo frente a eso, y justo las condiciones en las que está la situación iraní en esta guerra asimétrica de la que hablabas, ¿no? Hubo un momento donde Irán tenía a Assad, Hezbollah, los Houthis. Hoy en realidad solamente tiene a los Houthis, ¿no? Hezbollah está mucho más, Hezbollah del Líbano está mucho más contenido. Hezbollah iraquí, que es un Hezbollah del que se habla poco, es otro Hezbollah. El otro Hezbollah, el de Irak, sí está en una disposición de mucho más participación del lado de los ayatolás, pero al mismo tiempo tiene que ver cómo se acomoda frente a las posibilidades fracturas de las guardias revolucionarias, que son las que podrían incluso presionar al Consejo de Expertos para buscar si es este hombre de 86 años el funcional para la propia supervivencia del régimen. Ese es el tema interno, pero hacia afuera, más allá de, como bien explicabas, que parecería que estos misiles a la base en Qatar, a la base de Estados Unidos en Qatar, es como un símbolo de que sí puedo patalear, pero no están haciendo mucho daño. ¿Por dónde te imaginas que podrían moverse? No quiero arriesgarme a especular, pero lo que sí puedo con las herramientas que más o menos tenemos ahora es que sí da, porque fue la misma acción que se tuvo después del asesinato de Soleimani en contra de las instalaciones que tiene Estados Unidos en Irak. Eso podría significar también por un lado, mostrar algo de músculo, decir que las defensas todavía están, pero no han parado tampoco el intercambio de misiles entre Israel e Irán, ¿no? O sea, siguen estando esos. ¿Podría Irán seguir intentando fracturar los sistemas de defensa israelíes? ¿Podría tener otro tipo de intervenciones como la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, que ya pasó una de las primeras etapas para este momento, donde hay que ver hasta dónde puede llegar pero eso? Hoy no está cerrado, eso conviene. Mientras estamos hablando nosotros tres, no. Ahora, esto ha sido tan dinámico que si alguien ve esto al aire, señal abierta, puede ser que no, pero cuando lo vea en repetición en internet, puede que ya. ¿No? Sí, porque la decisión ya la pasaron en CNN. Sí. Y pasa por el Parlamento. Pasa por el Parlamento. Pero la decisión está tomada. Pero pueden estar ganando tiempo. No sabemos si la van a ejecutar. El sábado en la mañana, unas horas antes de los bombardeos de Estados Unidos, se había reunido el ministro de Relaciones Exteriores iraní con un grupo de gobierno de Emiratos Árabes Unidos. El estrecho de Hormuz, solamente para ilustrarlo, es esta parte muy, muy angosta en el Golfo Pérsico, que divide el Golfo Pérsico al Golfo de Omán, y tienen control Omán, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Irán podría también encontrar otras formas de afectar el estrecho de Hormuz sin solamente el cierre. Pueden tener operaciones de minas, pueden tener operaciones cibernéticas, y al final aquí hay que entender porque me preguntabas, Carlos, de cuál es dentro de regionalmente, cómo podrían ser las actitudes, ¿no? A finales de a finales de los 80, Irán-Irak, la guerra de Irán-Irak, hay un momento donde dice Irán: si sigo por el camino por el que vamos, las cosas se pueden poner complicadas. Para mi propia supervivencia tengo que aceptar un cese al fuego. Hoy no necesariamente estamos en esa misma línea, pero hay que recordar que si el Ayatollah Khamenei está en donde está es porque al final hay cierta todavía lectura política que le puede dar algún tipo de idea para su principal interés, la supervivencia del régimen. Cuando hablamos del régimen de Teherán, es quizá el régimen que más ha logrado garantizar su supervivencia pese a todas las cosas, la Revolución Verde de 2009, el movimiento de Mahsa Amini, etcétera, ¿no? Al final, dependiendo de qué va a calcular, si ahora va a aceptar algún tipo de tranquilidad contra este pequeño intercambio a la 2020 con las bases de Estados Unidos, o va a seguir el viejo libreto de vamos subiendo, donde tienen un repertorio que va de lo que sea, ¿no? De secuestros, Hormuz, lo que sea, ¿no? El único problema es que esa es una ecuación suicida. Y esa ecuación suicida involucra a los otros países. No solamente le da cierta fortaleza al discurso que tiene el gobierno de Israel, sino que al mismo tiempo lo distancia de los aliados, y eso ya de cierta forma pasó con el ataque a la base en Qatar, porque al final estos países del Golfo, que no tienen una amistad con Irán, que siempre ha sido los países del Golfo una rivalidad desde lo religioso, que cada vez importa menos, hasta lo político, terminaban diciendo, ok, no estamos de acuerdo que intervenga Israel, pero al mismo tiempo hay cierta sonrisa, ¿no? Bueno, ahora aquí, ya que se ataca directamente a los países del Golfo, los demás dicen el que sí voy a hacer yo, y entonces ya no me gusta tanto. Eso cambia regionalmente. Además, la proyección en el tiempo también perjudicaría, del cierre del Golfo, perjudicaría al propio Irán, porque es un gran exportador de gas y de petróleo, y sale también por ahí. Entonces,
tienen un margen para... Pero eso te mete otros actores también, porque sí, vende muchísimo petróleo y ¿quién es su principal comprador? China. China. A partir del descuento que tienen. Entonces China está interesado en que eso no ocurra. Es medio clandestino, ¿no? Pero al final entonces ya incorporamos el elemento chino. Ahora, el otro elemento que ha pasado no se quiere meter es Rusia. Hubo una reunión hoy. Rusia tendrá otros intereses para la parte iraní, es su proveedor de drones dentro de Ucrania, ¿no? Entonces, al final sí... Pero no se quiere meter. Y dice Putin, si le queremos creer algo de lo que dice Putin, pues el problema es que si entramos en la discusión de, y ya viste lo que dijo Putin y ya viste lo que dijo Trump, pues ya estamos en el delirio absoluto, ¿no? Ya estamos en el madhouse y nuestra discusión va a ser alrededor de ellos, ¿no? Donde entonces él se propone como un negociador. Entonces resulta que el negociador para esta crisis va a ser Putin, es el de Ucrania, ¿no? el que invadió Ucrania. Ya es la casa de los locos esto totalmente, ¿no? Ahora, sí creo que hay que poner un acento sobre algo porque entiendo que la parte geopolítica nos preocupa, entiendo las consecuencias de todo eso, el petróleo que de alguna forma, y eso Carlos tú lo sabes mejor que yo, afecta incluso a México y la capacidad de México de seguir subvencionando y demás. Este es un país de 60 millones de habitantes, ¿no? Con una capital de 10 millones de habitantes, millones. ¿No? Que no ha, por mismo ejercicio de la dictadura, crear oposiciones sólidas a su interior, que tiene oposiciones muy, muy vocales al exterior, desde el hijo del Shah, desde otros, desde el MOC, por ejemplo, que era un grupo mujahidín que había estado del lado de la revolución islámica hasta que les pusieron bombas, ¿no? Y empezó durante la guerra Irán-Irak a estar del lado de Irak. Eso los alienó, pero termina siendo otro de los grupos de oposición al interior. ¿Qué sucede cuando tienes una situación así en un país de estas dimensiones y con esa capacidad financiera? Y que al mismo tiempo tiene otro elemento. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el combustible atómico? ¿Se elimina o no la amenaza del programa nuclear iraní con esto? En principio no, porque si resulta que hay un cambio, que hay una salida dentro del mismo, las guerras revoluciones, por ejemplo, ¿van a estar dispuestos a eliminar su programa? Es difícil eso. Porque incluso está esta teoría de que eres vulnerable porque no tienes las armas nucleares. Esto no se lo han hecho a Corea del Norte porque tiene armas nucleares. Entonces genera posible incentivo en el otro sentido. Esa era la gran sentido. jugada del enriquecimiento de material atómico. Evidentemente Irán lleva toda la vida diciendo que no está interesado en la construcción de una bomba atómica. Eso es de los 2000, es 2003 creo, el ayatollah canceló el programa de construcción de una bomba atómica. Pero de forma simultánea, ¿para qué quieres un material atómico tan enriquecido si solo es para tener usos pacíficos? Y entra en la duda. Es que justamente el enriquecimiento era su margen de maniobra. Exacto. ¿No? El decir, vamos enriqueciendo, vamos a detenerlo, es lo que podía darle algún tipo de operación de negociación ante las sanciones, le daba cierta fuerza e imprimía la amenaza que se ha roto bajo, como decías, estos acuerdos que más o menos te daban cierto tipo de estabilidad, no solamente en Medio Oriente, ¿no? También en la región se han roto, también fuera de Medio Oriente se han roto todos los acuerdos que al final terminan por abandonar, por ejemplo, cualquier nociones de derecho internacional. Si ahora cualquiera de nosotros tres llega alguien y nos dice, quiero estudiar derecho internacional, supongo que lo honesto sería responderles, ¿para qué? ¿No? Solamente que frente a ese para qué resulta que cada vez se hace más urgente aterrizar en esos elementos sí civilizatorios del proyecto posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde si nos vamos a solo esta idea que está siendo repetida hasta el cansancio de llegar a la paz por medio de la fuerza en pleno siglo XXI, el escenario no es muy alentador y es difícil ser optimista. Mencionaste una palabra que es importantísima, la vulnerabilidad. Uno pensaría, bueno, los Estados Unidos son invulnerables. Por supuesto que no. No. O sea, ¿quién es más vulnerable? ¿Teherán, Irán o Estados Unidos? Es mucho más vulnerable. Es mucho más vulnerable Teherán, pero es más vulnerable Teherán. Pero no es que no haya riesgos en Estados Unidos, hay muchos. Las líneas aéreas norteamericanas. Por eso, pero es de otro nivel. Teherán está devastado. Pero, digamos, tienes razón en el punto. Es decir, Estados Unidos tiene vulnerabilidades. La pregunta es cuáles y cómo se pueden ejecutar. Las Torres Gemelas te dieron un ejemplo. Sí. Ese es uno de los ejemplos. Si quieres, no vamos a las Torres Gemelas, vamos a Daesh, a Estado Islámico, ¿no? Sería muy difícil, sería imposible imaginar que se hubiese constituido como lo hizo el Estado Islámico sin la fractura del gobierno iraquí en la caída posterior de la caída de Hussein, ¿no? En el momento que Han Hussein, al final sí hay ciertos personajes dentro de los
el legado de Hussein, pues, que forman parte de esta construcción de lo que después se transforma en la mayor amenaza terrorista. Esa es una de las cosas que nadie está pensando. No lo está pensando Netanyahu, no lo está pensando Trump. Y sí preocupa a los actores locales, a los países vecinos, pues sí preocupa. El problema es que estamos demasiado enfrascados en la posición en el día de hoy y no hay ninguno de los actores que esté pensando en el día de mañana. No lo está pensando Netanyahu. Para Netanyahu en este momento se dejó de hablar de Gaza, se dejó hablar hace mucho sobre su crisis interna políticamente en los términos de los juicios y demás. Claramente esto no ayuda para la recuperación de los rehenes que aún siguen secuestrados en manos de Hamas. La tensión en general sobre la situación, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, donde sigue el avance de los asentamientos y de los colonos, ya se fue totalmente para otro lado. Y al final, ese tipo de escenarios donde se puede entonces, bajo la idea de que hay un triunfo inmediato, que es lo que está diciendo ahora Netanyahu, porque Netanyahu para él sí hay un triunfo inmediato. Para Trump ya se subió a ese mismo triunfo y ya lo hizo propio, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa dentro de un mes? ¿Qué pasa si sí se hace un cambio de régimen? ¿Qué pasa si no hay un cambio de régimen y se quiere subir? ¿Hasta dónde se va a subir? ¿Hasta dónde está dispuesto Irán a subir? ¿Qué tan está dispuesto Estados Unidos a asumir el costo de su base en Qatar, como lo hizo en 2020 con su base en Irak después de lo de Soleimani? No veo que sea el mismo contexto. En 2020 la presidencia de Trump, dentro de todo, fue de, ok, soporté el ataque a la base de Irak por parte de Irán. No es el mismo Trump, no es el mismo Estados Unidos y tampoco es el mismo mundo. Entonces resulta que hay una serie de elementos de incertidumbre que sobrepasan lo que la misma región puede manejar. Tenemos que cerrar el programa. Marwan, tú sabes que esto es inacabable, pero el tiempo no nos permite extendernos más, pero prométenos que regresarás pronto. Como siempre. Y si usted está confundido, pues yo creo que está bien informado. Buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Muchas Marwan. gracias. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.